Mario, estábamos conversando hace un momento que la revista ya está en su año 17, Sí. ¿no? Y contabas tú que la propuesta inicial cuando nació el Malpensante era de alguna forma llenar este vacío. Había un declive, decías tú, de los suplementos literarios en Colombia en general, ¿no? Sin embargo, también contabas que otra idea, y de ahí también el nombre, era, bueno, no ser tan diplomático en las críticas, ¿no? ¿Cómo volverías a resumir la historia de la revista? Bueno, mira, a mí me parece que en muchos proyectos editoriales la insatisfacción es un motor importante. En nuestro caso tenía que ver con que había como un declive, una decadencia de los grandes suplementos literarios, que hoy en día pues prácticamente o han desaparecido o están reducidos a su mínima expresión dentro de los diarios que los acogen. Y simultáneamente eso iba aunado a un malestar con el estado de la crítica en esos años 90, en la segunda mitad de los años 90. A mí en general, lo mismo que a Andrés Hoyos, nos parecía que la crítica que se hacía era muy poco orientadora para los lectores. Básicamente se limitaba a ser informativa, no tomaba ningún tipo de riesgos a la hora de hacer evaluaciones y eso era muy poco atractivo para los lectores. Entonces, una de las vigas de armada del Malpensante, uno de los propósitos iniciales que tuvimos fue que la revista introdujera de nuevo un elemento polémico en la cultura. Y a lo largo de estos 17 años hemos intentado que esta sea una publicación muy inconforme con todo lo que publica. Hemos tenido muchísimas querellas, pero creo que eso es parte constitutiva de lo que debe ser la cultura. La cultura casi que por definición debe ser polémica. Y algo también que me llamó la atención de lo que tú mencionabas, y es algo que en realidad ha ido pasando en la prensa también, bueno, en Perú, por ejemplo, también, que muchos suplementos culturales han ido cerrando, han ido desapareciendo. Decías tú que los editores de alguna forma son unos cobardes, ¿no? Porque no arriesgan, ¿no? Mira, es que pues no creo que haya, entre el momento en que empezó el Malpensante y hoy en día, no han cambiado tanto las cosas. En esos años 90 creo que no era difícil darse cuenta que estaba existiendo una transformación muy vertiginosa en el mundo de la cultura. Es decir, que las cosas que habían resultado atractivas para el público en un pasado estaban dejando de serla, y que había un montón de temas, una forma de abordarlos que pedía como un nuevo enfoque. Entonces en la revista pues nos aplicamos a eso. Entre el momento en que empezó la revista y el día de hoy me parece que la actitud de los editores no ha cambiado mucho. En esos mediados de los años 90 yo oía siempre una serie de opiniones que me parecían de verdad que era cochina mentira. Siempre pongo el ejemplo de la extensión. Constantemente, como un dogma, oías repetir que no había ningún lector colombiano que pudiera leer un artículo que tuviera más de 2 páginas. Uno hacía el contraste con lo que publicaban en otras partes, textos muy extensos, y yo no lograba entender por qué eso no era posible aclimatarlo en Colombia. Entonces, desde ese primer momento empezamos a hacer una serie de experimentos con géneros, con la extensión, con ciertos temas, y creo que eso es consustancial al oficio que nosotros hacemos. Los editores tienen que tener muy inculcada la capacidad de tomar riesgos. O sea, deben aventurarse, deben tratar de expandir constantemente la frontera. Por supuesto, en el proceso uno se puede equivocar e incluso se puede equivocar gravemente, pero la única manera como descubrir territorios insospechados, territorios nuevos, es esa. Yo entiendo que en un gran medio probablemente sea más difícil hacer eso. Ahí está la ventaja de publicaciones alternativas como el Malpensante. A mí la palabra independiente no me gusta mucho. En nuestra revista nos podemos dar los lujos que probablemente sean más difíciles de darse en un diario o en una revista de mayor tiraje.
¿Y cuál ha sido la respuesta, Mario? Porque se habla mucho con una revista cultural, y te contaba, bueno, el caso que tenemos en Perú, ¿no? Con Buen Salvaje, tiene que de alguna forma buscar una subvención, ¿no? Para existir, pero en el caso del Malpensante, ¿cómo ha sido esa respuesta del público, lectores, ¿no? Bueno, hemos cumplido 17 años. Yo siempre vuelvo y repito algunas cosas, y es, cuando uno hace una revista literaria, una publicación cultural, lo primero que debe esperar son grandes y amargas dificultades. Y lo segundo que debe hacer concomitante con eso es no quejarse. En muchos encuentros a los que yo he ido de revistas parecen, digamos, como terapias de grupo, en que constantemente pues se alega con toda la razón que las revistas reciben poco apoyo estatal, pero eso es igual para todas las publicaciones. Entonces, desde el comienzo, y esa es tal vez una diferencia del Malpensante, nosotros quisimos intentar funcionar como una revista comercial, tratar de encontrar pauta publicitaria, encontrar suscriptores. En Colombia, digamos, el negocio de las revistas funciona mucho por suscripción, y hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para tratar de que la revista funcione de una manera sana desde el punto de vista económico. Y bueno, hemos cumplido 17 años. Los pormenores, digamos, serían excesivamente largos contarte de eso, pero al día de hoy nosotros logramos mantenernos a flote porque hay un público lector que la revista ayudó a crear y que sigue siendo muy fiel a nosotros.